Durante siglos el Ártico fue sinónimo de vacío, un territorio congelado, inhóspito, impenetrable. Un lugar donde el hielo dictaba las reglas y ningún imperio podía imponer las suyas. Pero el hielo está desapareciendo, y con él, el equilibrio silencioso que mantuvo al norte fuera del tablero geopolítico. Lo que antes era una barrera natural ahora es una ruta. Lo que antes era inaccesible ahora es estratégico. Y lo que antes parecía eterno está cambiando más rápido que cualquier tratado. Bajo la superficie blanca se esconden reservas masivas de petróleo y gas, minerales críticos para la tecnología moderna, nuevas rutas marítimas que podrían reducir semanas de comercio global. Y las potencias lo saben. Rusia ha reactivado bases militares soviéticas abandonadas. Estados Unidos incrementa su presencia estratégica. China, aunque no es país ártico, se autodenomina Estado cercano al Ártico. Nadie quiere quedarse fuera, porque el Ártico ya no es solo hielo. Es acceso, es energía, es control de rutas comerciales, es ventaja militar. Durante décadas fue considerado un espacio de cooperación científica y acuerdos. Hoy vuelve a aparecer un tablero blanco, donde las piezas ya están en movimiento. Y la pregunta no es si habrá competencia. La verdadera pregunta es, durante siglos los mapas del Ártico fueron simples. Grandes extensiones blancas, líneas costeras aproximadas, territorios congelados sin rutas definidas. El hielo no necesitaba ser dibujado con precisión. Era permanente, era inmóvil, era predecible. Pero los mapas modernos comenzaron a cambiar, no de forma simbólica, de forma física. Cada año las imágenes satelitales mostraban lo mismo. El hielo retrocedía más temprano en primavera y regresaba más tarde en otoño. La superficie congelada disminuía, las áreas navegables se expandían. Lo que antes era blanco sólido comenzó a fragmentarse en azul oscuro, y ese azul reescribió el mapa. La primera transformación visible fue la apertura prolongada de la ruta del Mar del Norte. Durante décadas, esa ruta solo era navegable con apoyo extremo y durante ventanas muy cortas. Ahora, el período libre de hielo se extendía. Buques comerciales comenzaron a utilizarla con mayor frecuencia. El trayecto entre Asia y Europa podía reducirse hasta en un 40% comparado con el Canal de Suez. Menos días de viaje significaban menos combustible. Menos combustible significaba menores costos, y menores costos significaban ventaja estratégica. Pero la ruta no era solo comercial. Cada barco que cruza una vía estratégica refuerza jurisdicción. Cada permiso otorgado consolida autoridad. Cada escolta militar normaliza presencia. La economía y la soberanía avanzan juntas. El paso del noroeste a través del archipiélago canadiense se convirtió en otro punto de tensión. Canadá lo considera aguas internas. Estados Unidos y otros países lo ven como estrecho internacional. Durante años esa diferencia fue teórica. Hoy, con más navegabilidad, se vuelve práctica. Las disputas jurídicas que parecían académicas ahora tienen implicaciones reales. Controlar el paso implica regular tránsito. Regular tránsito implica poder. El hielo ya no es obstáculo natural que resuelve el conflicto. Ahora es variable política. Pero el mapa no solo cambió en superficie, también cambió bajo el mar. A medida que el hielo se retira, las plataformas continentales se vuelven más accesibles para exploración energética. Bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países pueden extender sus reclamaciones si demuestran que ciertas áreas submarinas son prolongaciones naturales de su territorio. Esto transformó el Ártico en un escenario de competencia científica con consecuencias territoriales. Rusia presentó reclamaciones ampliadas sobre extensas áreas del fondo marino. Canadá y Dinamarca hicieron lo mismo. Las solicitudes se superponen, y cuando las reclamaciones se superponen, la diplomacia se vuelve más frágil. En 2007 un gesto simbólico captó la atención mundial. Una expedición rusa descendió hasta el fondo marino bajo el Polo Norte y plantó una bandera de titanio. No tenía efecto legal inmediato, pero tenía significado estratégico. Era un mensaje. El Ártico ya no era solo geografía, era aspiración. Mientras tanto, el deshielo también revelaba oportunidades menos visibles pero igualmente críticas. Cables submarinos, infraestructuras de comunicación, rutas potenciales para nuevas conexiones digitales. En un mundo dependiente de datos, cada nueva ruta física implica también nueva arquitectura digital. El Ártico comenzó a ser considerado no solo como corredor de mercancías, sino como corredor de información, y quien controla corredores controla flujos. La transformación también impactó el equilibrio militar. Aguas más abiertas permiten mayor movilidad naval. Mayor movilidad implica mayor capacidad de patrullaje. Mayor patrullaje aumenta el riesgo de encuentros no planificados. Durante la Guerra Fría,
Gran parte del movimiento submarino permanecía oculto bajo capas gruesas de hielo. Hoy, con cambios en la cobertura, la dinámica estratégica se vuelve más compleja. Más visibilidad no siempre significa más estabilidad. A veces significa más fricción. Pero el cambio más profundo no es técnico, es psicológico. Durante generaciones, el Ártico fue percibido como espacio remoto y secundario. Esa percepción está desapareciendo. Gobiernos ahora lo incluyen en sus doctrinas estratégicas. Empresas lo incorporan en sus planes de inversión. Alianzas lo integran en sus cálculos de seguridad. El norte ya no es periferia. Se está convirtiendo en eje. Sin embargo, el deshielo también introduce un factor impredecible. Infraestructura en suelo congelado comienza a volverse inestable debido al derretimiento del permafrost. Instalaciones militares y civiles requieren adaptación constante. Las condiciones siguen siendo extremas. El Ártico no es un territorio fácil, es un territorio cambiante. Y en geopolítica, lo cambiante es lo más peligroso, porque altera cálculos establecidos. A medida que las rutas se consolidan y las reclamaciones se formalizan, el mapa del norte deja de ser estático. Las líneas ya no solo delimitan territorio, delimitan influencia futura. El Ártico, que durante siglos fue una barrera natural, ahora es un espacio donde el clima acelera decisiones estratégicas. No hay declaración formal de conflicto, no hay confrontación abierta, pero hay acumulación constante de presencia. Y cuando la presencia se acumula en silencio, el equilibrio se vuelve delicado. El hielo continúa retrocediendo, los mapas continúan ajustándose, y cada ajuste redefine el cálculo global. El norte, antes ignorado, ahora obliga a todos a mirar hacia arriba, porque cuando el mapa cambia, el poder también cambia. Y el Ártico está dejando claro que el siglo XXI no se definirá solo en los trópicos o en los mares cálidos, también se definirá bajo el cielo blanco del norte. El Ártico nunca fue completamente pacífico, pero durante décadas su militarización estuvo contenida por la propia naturaleza. El frío extremo era un disuasivo tan poderoso como cualquier tratado. Hoy esa barrera se está debilitando, y cuando la naturaleza deja de contener el poder, los estados lo expanden. Rusia entendió esto antes que nadie. A lo largo de la última década, Moscú reactivó más de 50 instalaciones militares. Bases soviéticas abandonadas fueron modernizadas. Nuevos aeródromos fueron construidos. Sistemas avanzados de defensa aérea fueron desplegados. La península de Kola se convirtió nuevamente en núcleo estratégico. Allí se concentra gran parte de la flota de submarinos nucleares rusos. El mensaje no era simbólico, era estructural. Rusia no estaba improvisando presencia, estaba consolidando profundidad estratégica. La flota de rompehielos rusos, la más grande del mundo, no es solo herramienta, es comercial, es instrumento de soberanía. Cada rompehielos escoltando buques refuerza control sobre la ruta del mar. En el Ártico, escoltar es gobernar, y gobernar es influir. Estados Unidos, por su parte, tardó más en reaccionar. Durante años, su infraestructura ártica fue limitada en comparación con Rusia. Sin embargo, documentos estratégicos recientes redefinieron la región como espacio de competencia, prioritaria, la modernización de radares, en Alaska, ejercicios militares conjuntos con aliados de la OTAN, incremento de patrullas aéreas. No es despliegue masivo, es presencia calibrada. El objetivo no es dominar el Ártico, es evitar que otro lo domine. Canadá también intensificó su actividad. Bases de entrenamiento en condiciones extremas, patrullas navales ampliadas, inversiones en vigilancia aérea. Ottawa enfrenta un dilema complejo: equilibrar cooperación histórica con aliados y afirmación de soberanía en un territorio cada vez más transitado, porque el paso del noroeste no es solo una ruta comercial, es una declaración territorial, y cuando barcos extranjeros navegan por aguas disputadas, la diplomacia se vuelve prueba de firmeza. La OTAN, como alianza, también comenzó a mirar hacia el norte con mayor atención. Ejercicios militares en Noruega, coordinación de defensa en el Atlántico. Norte, integración de Finlandia y Suecia en dinámicas de seguridad regional. El Ártico dejó de ser espacio marginal en la agenda de seguridad europea. Ahora forma parte de su cálculo central, pero quizás el actor más interesante es China. Aunque no tiene territorio ártico, Beijing ha invertido en investigación polar, infraestructura y acuerdos energéticos con Rusia. Se autodenomina Estado cercano al Ártico. No es una etiqueta geográfica, es una estrategia. China entiende que si las rutas del norte se consolidan, no puede quedar excluida de su diseño. La presencia china es indirecta, financiera, científica,
logística, pero constante. Lo inquietante no es la presencia individual de cada actor, es la simultaneidad. Más radares, más patrullas, más infraestructura dual, civil y militar. La región acumula capacidades, y cuando las capacidades se acumulan, el riesgo de error también lo hace. Un ejercicio mal interpretado. Una patrulla que se aproxima demasiado. Un incidente marítimo en aguas disputadas. El Ártico no tiene mecanismos de gestión de crisis tan desarrollados como otras regiones. Estratégicas. La distancia. Geográfica dificulta. Respuesta rápida. Las condiciones climáticas complican coordinación. Y el silencio, que durante décadas fue estabilidad, ahora puede convertirse en ambigüedad. Peligrosa. A diferencia de otros escenarios, aquí no hay conflicto visible. No hay enfrentamientos diarios. No hay intercambios verbales constantes. Hay construcción. Infraestructura que no se desmantela. Capacidades que no se reducen. La militarización del Ártico no es explosiva. Es incremental. Y lo incremental es más difícil de percibir, hasta que es irreversible. Existe además un factor nuclear que rara vez aparece en titulares. El Ártico sigue siendo corredor estratégico para submarinos balísticos. El deshielo modifica patrones de navegación y detección. La estabilidad nuclear global depende en parte de dinámicas invisibles bajo el hielo, y esas dinámicas están cambiando. Paradójicamente, el Ártico sigue siendo presentado en foros diplomáticos como espacio de cooperación, reuniones técnicas, continúan, declaraciones públicas. Mantienen tono moderado, pero la realidad física sobre el terreno cuenta otra historia, bases que se expanden, sistemas que se modernizan, rutas que se consolidan. La diferencia entre discurso y despliegue es donde reside la tensión real. El norte no es aún un campo de batalla, pero tampoco es un santuario neutral. Es una zona de acumulación estratégica en cámara lenta, y la historia demuestra que cuando varias potencias acumulan capacidades en un espacio cambiante, el equilibrio depende de precisión constante. Una precisión que el clima, la tecnología y la ambición humana no siempre garantizan. El Ártico ya no es un desierto helado ignorado por la política global, es una frontera activa. Una frontera fría, silenciosa y cada vez más equipada. Y cuando las fronteras se equipan, el mundo debe prestar atención, porque la próxima competencia entre potencias puede no comenzar en mares cálidos ni en cielos urbanos. Puede comenzar aquí, en el norte, donde el hielo retrocede. Pero el poder avanza.